Buenas tardes. Sí. Buenas noches, sí. Bueno, todo depende del punto de vista. Sí. Antes de empezar la actividad, quería pedirles, como suele suceder en este tipo de casos, que por favor pongamos los teléfonos en silencio, ¿ya? Si es apagado o en modo avión, mejor aún, porque así ni siquiera vibran, ¿no? Ni se encienden, que a veces distrae. Bueno, en nombre de Radio Diario Universidad de Chile queremos darle la bienvenida a la presentación de este libro, que es el primero de los libros de nuestra editorial que estamos presentando durante este año 2019. Agradecer bueno, a las caras conocidas y amigas, a los auditores y auditoras de nuestra radio, a los lectores del diario electrónico, a los amigos de Miriam, a la gente querida de Fanny, que la vi por ahí, de Manuel Antonio. Y agradecer muy especialmente al equipo que trabajó en este libro, que lo voy a decir de antemano y no lo decimos siempre, nos tiene muy contentos y muy orgullosos. En primer lugar a Miriam Carmen Pinto, la autora de Y lo hicimos caer, Historia de agitación política y panfletos de lucha contra la dictadura, a Gloria Barros, que fue la encargada de todo el trabajo gráfico y editorial, porque sentimos que a través de la publicación de este libro estamos haciendo una pequeña contribución a la reconstrucción de una etapa tan importante de nuestro país como aquella que tuvo que ver con la segunda parte de la dictadura, ¿no? Lo podríamos llamar así. Por varias razones. Primero porque lo conversábamos con Fanny Poyarolo. Lo que ha ocurrido entre aquel tiempo y este no es solamente el paso de una dictadura a otro momento histórico, ¿no? Sino que ha habido un cambio epocal, tecnológico tan tremendo que muchas veces uno se ve en la necesidad de explicarle a la gente más joven cómo era que se hacía disidencia, resistencia, en la época en la que no había memes, ni había banners. ¿O qué significa la palabra stencil? Claro, ¿qué significa mimeógrafo? ¿No? Claro. No había WhatsApp. ¿Y cómo avanza la tecnología? La revolución pingüina del 2006 se hizo con mensajes de texto. Porque en esa época no había todavía ni Facebook, ni WhatsApp. Y fíjense, han pasado apenas algunos años desde aquella época. Lo segundo es reconocer a quienes no sabemos. Los protagonistas de este libro, en su gran mayoría, no sabemos quiénes son y nunca lo vamos a saber. La condición para estos pequeños y anónimos actos de heroísmo, de compromiso político, era precisamente que nadie supiera quién lo estaba haciendo, ¿no? Y por lo tanto tenemos que hacer un reconocimiento a quienes tomaron este tipo de decisiones por el solo hecho de contribuir a construir un país mejor y un futuro mejor. Miriam Carmen Pinto ha trabajado en este proyecto casi desde antes de que supiera que estaba trabajando en este proyecto. Empezó a recolectar estos panfletos por gusto propio a fines de la década del 70, entiendo, Miriam, ¿sí? Y desde ahí en adelante, bueno, fue creando un archivo que es admirable. Yo recuerdo la impresión que me produjo el día que llegó con ese archivador gigantesco y antes de hablar del libro estuvimos como una hora mirando maravillados todo lo que ella había recolectado durante muchos años. Esto se transforma ahora en un libro. Queremos saludar a quienes van a ser los presentadores en esta ocasión. En primer lugar, el profesor de nuestra Universidad de Chile, Premio Nacional y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales también, Manuel Antonio Garretón. Y en primer lugar le vamos a dar la palabra a la doctora Fanny Poyarolo, bueno, integrante de Mujeres por la Vida, fue parlamentaria, una persona conocida de todos ustedes. Pensábamos que ellos dos eran las personas adecuadas para comentar este libro, así es que en primer lugar, Fanny, la palabra es suya. Gracias. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias, Miriam,
Muchas gracias a esta radio, a su jefe. Es realmente una satisfacción grande, una alegría grande, ¿no? Conocer este libro. Este es un muy bello libro. Es un libro que emociona mucho. Y yo diría que es un libro que a mí me resulta extraordinariamente nuevo, distinto. Es como una respuesta a tiempos durísimos, respuestas que fueron tan solidarias, tan heroicas, tan, yo diría, llenas de dignidad, de coraje, pero de mucha dignidad. Y eso, ¿no? Expresado de una manera nueva, de una manera que habitualmente más bien la muestran los escritores, relatando, o los analistas tratando de entender, pero que aquí es mostrada por ella misma, por los propios actores. Y eso uno lo va sintiendo a lo largo de este libro. A medida que aparecen esos pequeños documentos, esos pequeños papelitos, ¿no? Que claro, nos muestran esta manera distinta de mostrar la historia, de contarnos la historia, hablando ellos mismos. Y en eso yo siento que Miriam ha sido una periodista muy generosa, porque los deja hablar. Y solamente pone un orden en el tiempo. Es muy importante este libro también porque estos que yo llamo los pequeños documentos, ¿no? Van mostrando un largo periodo, un periodo de 17 años, un largo periodo, con etapas que ella ordena, pero dejándolo siempre hablar. Estos documentos eran la forma, el instrumento, esa pequeña cosa de papel que era necesaria para convocarse, era necesaria para mostrar la urgencia de la tarea. Era la riqueza de ese mensaje breve, de eso que, fíjense, es lo que tiene que contarse en muy pocas palabras. Es como una tremenda demostración de síntesis, de habilidad para relatar lo que está ocurriendo, la razón, el sentido, el lugar, ¿no? Donde estaremos juntos. Y eso eran habilidades extraordinarias, pero también eran riesgos muy grandes. Riesgos de los editores de estos papelitos, de estos documentos. Riesgos de aquellos que, como aquí se decía, van a ser siempre desconocidos, no van a ocupar el micrófono. Y ellos eran los autores, ellos eran los que permitían traducir a los autores, que eran esos pobladores, esas pobladoras, esos sindicalistas, esas dueñas de casa, esos profesionales también, esas mujeres. Y bueno, era pura creatividad y puro coraje lo que mostraban y lo que nos transmiten estos papelitos. En esta historia, en este proceso largo, sin duda que las primeras, fueron las agrupaciones de familiares de detenidos o desaparecidos, de familiares de ejecutados políticos, de familiares de presos políticos, de exiliados. Y las organizaciones solidarias, esas habitualmente, generalmente mujeres, algunas de las cuales las mujeres democráticas históricas todavía están ahí trabajando y capaz que algunas de ellas estén aquí presentes. Esa defensa de la vida que fue rápida, inmediata, que claro, nos hace recordar todo lo que nos ayudó tanto, ¿no? A ese cardenal Silva Enríquez, a esa vicaría, a esas iglesias protestantes europeas que nos financiaron la posibilidad
de proteger, la posibilidad de salvar vidas, la posibilidad después de atender. Pero esa defensa de la vida tiene y se muestra aquí en estos pequeños panfletos, es algo que nos atraviesa y nos cruza todo el periodo y que sigue hasta el día de hoy. Yo pensaba que no hubo panfletos, ahora no son necesarios los panfletos, seguramente hubo mucha comunicación de estos nuevos instrumentos. Pero ahí en esta carrera, en la maratón de Santiago, hace pocos días atrás, ¿no? Estaban los hijos, los nietos, los amigos, ¿no? Capaz de que algunos también sobrinos, en fin, hasta hermanos, llevaban en su camiseta el rostro de los detenidos desaparecidos. Claro que sí. Esta sí que ha sido una lucha larga porque aún no termina. Aún no tenemos toda la verdad y toda la justicia que se demanda. Y ahí esa fuerza tan grande de esta instalación que el año 48, ¿no? en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instala esto que, me decía un abogado, ha sido el mínimo ético que se ha dado a la humanidad, como una obligación, como un compromiso, como un deber. Es verdad. Y eso fue parte sustantiva que ayudó en este trabajo, en esta lucha, en estos riesgos, en este jugarse la vida. Estuvo ahí presente. Ese acto que se da a la humanidad llamada Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, yo voy a hacer una pequeña digresión, que entiendo que es discutible, pero en fin, yo la siento así. Siento que ese eje tan trascendente que nos ha permitido sentir que la ética, la humanidad está viva, sin embargo, ha tenido como una especie de olvido respecto a un aspecto de los derechos. Todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, que a su vez tiene que ver con un aspecto que no está presente y que sí se dijo en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa era la libertad, ¿no? Era la igualdad, pero también era la fraternidad. Y esa fraternidad que de alguna manera es la que se expresa y que históricamente lo vivíamos en Chile, ¿no? De avanzar en más justicia social. Era pensar en el colectivo, era pensar en todos, era salir más allá de sí mismo. Y de alguna manera, sin duda que siendo lo más urgente, lo prioritario, esa defensa de la vida de cada uno, este aspecto, yo creo que sin darnos cuenta, le iba siendo muy útil a quienes estaban instalando otra manera de ver la vida, de ver la sociedad y de ver a los colectivos. Y que creo que está presente hoy día en eso de las heridas, de los dolores, de las huellas, ¿no? Que nos ha dejado hasta ahora esa dictadura. Eso que se llama fraternidad y que produce esta cosa tan especial, tan rara, de ser uno y ser al mismo tiempo todos. De ser uno, pero al mismo tiempo no se está solo, y la soledad y la no pertenencia sabemos que es uno de los problemas más serios para cualquiera. Entonces ese sentido colectivo, ese sentido, ¿no? que fue tan fuerte, tan esencial en esa lucha que nos muestra aquí este libro y en que nos traen
estos recortes de lo que vivimos entonces, es lo que sí fue compartido y vivido insistentemente y permanentemente, y que fue lo que nos permitió permanecer, nos permitió llegar a esto que llama, ¿no? Miriam, lo hicimos caer. Lo hicimos caer. Fuimos todos y todas, fuimos muchos y muchas. Y allí yo voy a entrar directamente a lo que me pidieron que me refiriera más, que es la experiencia misma que yo tuve con las mujeres. Yo creo que esa fraternidad que lo sentimos en la calle, que fue parte de quienes escribieron estos panfletos, que fue parte de quienes los lanzaron a la calle, fue parte de quienes los colocaron en bolsitas, como dice la Miriam, en bolsitas de papel en la micro para que se rompieran y cayeran, que fue parte de quienes los dejábamos caer de los autos para que entonces los próximos autos los revolotearan. En fin, esa fraternidad, eso de sentirnos y estar juntos y de vivir el entusiasmo de ser muchos, la alegría, ¿no?, de ser parte de muchos, la alegría, ¿no?, esta cosa extraña y extraordinaria de ser personas y ser colectivo. Eso fue parte sustantivo de lo que nos trae Miriam en este libro y de lo que fue la historia nuestra de los 17 años. Pero es cierto que esa fraternidad olvidada, ¿no?, le sirvió a la dictadura y le sirvió a su modelo. Y eso es lo que uno, haciendo una transgresión al libro, porque es pasarse, digamos, a qué ocurrió después de que cayó, uno piensa que el término, ¿no?, de la movilización, el irse a la casa, estar tranquilos porque otros van a llevar la dirección de ese proceso que se llamó transición, fue mostrado de una manera, yo se lo comentaba hace un rato y quiero repetirlo acá, fue planteado de una manera que a mí me resultó cuando lo escuché, ¿no?, yo diría como muy terrible. Fue de las cosas que marcaron esa dificultad de poder entrar a trabajar en la reconstrucción de una sociedad y darse cuenta que las condiciones en que estábamos reconstruyendo la democracia no nos permitían reconstruir esa democracia que para nosotros tenía pleno sentido. Ya habían problemas muy, muy graves ahí, como por ejemplo, que se dijera por un ministro, ¿no?, que ya no teníamos que considerarnos ciudadanos sino consumidores. Es decir, que entráramos a jugar en el juego de aquel sistema que lo que le interesa es que se consuma y se endeude, que es lo que estamos sintiendo que es la huella que no logramos, de la cual no logramos superar plenamente todavía. Porque es una huella, ¿no?, que nos marcó y de la cual uno espera que los jóvenes a la distancia, ¿no?, logren hacer esta revuelta. Nosotros lo sentimos con mucha fuerza porque vivimos esa fraternidad y vivimos ese encuentro amoroso para poder estar en la calle. Las Mujeres por la Vida nos reunimos en un momento, ese año 83, que fue el año de las grandes movilizaciones, cuando el país se conmueve, porque fue extraordinariamente dramático, brutal, el llamado que hace este hombre, Sebastián Acevedo, quitándose la vida para que vivan sus hijos que están bajo la CNI. Y es ahí donde, en un ánimo que hoy día uno dice probablemente era bastante ingenuo, las mujeres, que de alguna manera teníamos una relación política, nos comunicamos. La Democracia Cristiana tomó la iniciativa.
La Democracia Cristiana llamó a una comunista, llamó a las socialistas y nos reunimos. Y nos reunimos por la urgencia. Mujeres por la Vida nace de la urgencia. Y nace en un llamado que pretende ser a las direcciones políticas masculinas, ¿no?, de una unidad que veíamos indispensable. Con ellos no fue pésimo. Sabemos perfectamente cómo fue la salida. Y por eso es que sabemos también que si bien lo hicimos caer, no fue la derrota esperada. Si bien celebramos sin duda el plebiscito, no fue esa salida sin amarras que era la que anhelábamos ingenuamente, creo yo. El asunto es que las mujeres sí creíamos en la unidad y por lo tanto eso fue lo que nos marcó siempre. Los marcó a lo largo de todo ese tiempo en que lo que hicimos en ese pequeño grupo fue convocar a todas las demás mujeres y a todas las demás organizaciones y a los demás grupos y a las independientes y a las valientes y a las temerosas y a las sindicalistas y a las pobladoras y a las mujeres de la casa, a las dueñas de casa y a las profesionales. Y lo hicimos, yo diría, con algunos elementos muy particulares, dos al menos. Uno, la gran creatividad. Y por eso es que lo sentimos muy de cerca este libro con los panfletos. La gran creatividad porque tuvimos ahí artistas, tuvimos ahí a personas, ¿no?, que nos iluminaban, ¿no?, con su forma de armar estos actos a los que convocábamos. Artistas y periodistas. Éramos un grupo pequeño, pero muy heterogéneo, unido tremendamente por ese sentido de la unidad política, pero también de aquello nuevo que nacía entre nosotros con mucha fuerza, que era la mirada feminista, la mirada de las mujeres, de la mirada que sienten que los afectos y la razón van juntas, que la sororidad existe. Son las relaciones humanas afectuosas, fraternales, las que se ponen de acuerdo, las que se discuten y discutíamos con mucha fuerza, pero sabíamos qué era lo esencial. Y entonces convocábamos con esta creatividad que ahí había, ¿no?, y esa creatividad, ¿no?, nos permitía llevarla a las grandes asambleas. Y ahí, no sé si estará aquí la Tere, pero la Tere cada una estaba diferenciada no por roles, no porque lo mandaban los partidos, no, era según sus habilidades. Yo personalmente era mejor para la calle. La Tere era la que convocaba, ¿no es cierto?, y llevaba estos temas a las asambleas, a discutir ahí, a ver qué les parecía a todas las organizaciones esto que se estaba proponiendo. Y las creativas eran las que habían armado esta forma nueva, distinta, con esas consignas de la Loti, ¿no?, de la Mirenchu, de todas esas mujeres extraordinarias, ¿no?, que dijeron somos más, que dijeron nunca más, no más, y que comenzaron esos a rayarse en la calle, a aparecer en los panfletos. Y bueno, así fue ese tiempo de las mujeres y en qué ese sentido, ese nuevo elemento que va enriqueciendo esta concepción de los derechos y que dice, ¿no es cierto?, una verdadera democracia no es con la mitad de ella en condiciones de desvalorización histórica en que venimos, ¿no?, en que se nos margina, en que no tenemos los mismos derechos, en que el patriarcado comienza a ser conceptualizado y comienza a ser teorizado, pero sobre todo comienza a ser vivido, comienza a ser parte. Y entonces viene la gran consigna de democracia en el país y en la casa. Es decir, una democracia más enriquecida, una democracia nueva, una democracia para todos, una democracia sin discriminación, una democracia donde comienza también la discriminación sexual a hacerse visible y ayudar a que después
en la transición, eso sí podamos hacerlo, eso sí podamos cambiarlo. Y entonces yo diría simplemente que eso que allí movilizamos las mujeres, eso que allí hicimos en las calles, eso que allí fue fuerte, fue importante, yo creo que no logró, por supuesto, lo que pretendía, era una ingenuidad, pero sí logramos mucho aprendizaje que hoy día sería bien importante, que en esta etapa en que las mujeres y el movimiento feminista vuelve a emerger ya públicamente, nunca estuvo agotado, siempre estuvo activo, pero desde hace algunos años, ¿no? Hay este clamor de las nuevas generaciones, que yo lo siento que es como la gran esperanza, es la gran ilusión para los viejos como yo. Es realmente la posibilidad de que aquello que vivimos entonces, enriqueciéndonos en esa visión fraternal, unitaria, justa, ética, hoy día emerge y con características que yo siento que también son las mismas. Y eso es lo valioso. Hoy día, ¿no?, ese feminismo nos hace decir que la riqueza que le entrega a esta sociedad puede ser decisiva en momentos que de nuevo hoy día son de urgencia. Hoy día estamos frente a nuevas urgencias. Hoy día es el mundo entero el que está en riesgo. Hoy día estamos pensando cuál va a ser, ¿no?, el mundo que le espera a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Y allí, ¿no?, desde una mirada que tiene que ser fraternal, que tiene que ser de todos y para todos, quizás pueda surgir, ¿no?, la exigencia, la obligación, la fuerza suficiente para que aquellos que hacen del negocio una destrucción del planeta, los que hacen de la acumulación de la riqueza, del exigir consumir y endeudarse para consumir, una destrucción de la vida, sean obligados, sean exigidos, como lo dijeron las feministas, yo se los escuché a la española, este mundo no nos gusta y lo queremos cambiar. Quizás con esta fraternidad, con esta sororidad que le da tanta fuerza, que le dio tanta fuerza a los panfletos y a las movilizaciones de esos años, nos vaya dando la fuerza suficiente para hacer esos cambios indispensables. Es cierto, no derrocamos a Pinochet, pero lo hicimos caer. No fue poca cosa, no fue poca cosa. Y aquí estamos, hay nuevas generaciones, hay problemas. Sabemos perfectamente, ¿no?, que las redes sociales pueden ocuparse mal, pero sabemos también cuán bien pueden ocuparse. Y sabemos entonces que al menos las mujeres sentimos que así como vivimos lo justo todas colectivamente, puede ser que la sociedad entera, el planeta entero se mueva así. Muchas gracias. Muchas gracias, Fanny. Vamos a darle ahora la palabra a Manuel Antonio Garretón. Manuel Antonio. Bueno, muchas gracias, señor director de la radio. Muchas gracias a Miriam por esta invitación a hacerme participar de la presentación de este libro. Y lo que yo creo que hay que hacer la referencia, que no deja de ser importante, es que este libro se lance precisamente en el Día Internacional del Libro. Y eso es, digamos, un gran honor para este libro y para Miriam, precisamente, que celebremos
el Día Internacional del Libro con un libro de ella, cosa que no pudo hacer el pobre Baradit, porque Televisión Nacional, que es el canal público, que como ustedes saben es la esencia de lo público, o sea, de lo contrario lo público, impidió hacerlo sobre texto de que iba a haber una funa o algo así. Bueno, pero entonces por eso digo, tenemos que alegrarnos que podamos celebrar el Día Internacional del Libro, el día aniversario en que mueren a la vez Shakespeare y Cervantes, con un libro de Miriam. Y se trata, a mi juicio, de un libro que tiene una particularidad. Sí, es el libro de una escritora. Ella es una escritora. De una periodista. Pero es un libro de una artesana. No solo por las cosas a las cuales se dedique en su vida, sino porque el libro es un libro artesanal. Es un libro sobre la base de construir a partir de pedazos, de retazos, de cosas que están por ahí y por allá, muchas de las cuales fueron facilitadas por gente a la cual hay que rendirle un homenaje. No solo los que escribieron esto que se llama panfleto, yo estoy en la duda si debiera llamarse panfleto a esto o no, pero en fin, no vamos a discutir eso. No solo los que escribieron esto, sino los que, como alguien que está presente aquí, los juntaron, los fueron escondiendo, a veces haciendo, a veces recibiendo, a veces coleccionando. Y de todo ese trabajo, tanto del que los que escribieron como los juntaron y los acercaban a ella, Miriam ha podido recoger un material y trabajar sobre ellos, dejando que hablen, por supuesto, pero al mismo tiempo organizándolo de una cierta manera que permite precisamente entenderlos más. Uno hubiera querido que algunos ocuparan una página completa porque a esta edad no se logran leer completos y son muy interesantes. En una segunda edición eso se podrá hacer. Pero digo, entonces aquí hay un libro que es una construcción a partir de una obra colectiva que es la de miles de gente y de organizaciones que fueron haciendo estos panfletos. Mi primera reflexión es sobre el papel que juegan, y esto no puedo dejar de hacerlo por mi profesión de sociólogo, el papel que juega este tipo de documento, de panfleto, como se le quiera llamar. Y cumplen múltiples funciones. Digamos, y hay algunos que cumplen una función, otros que cumplen otra función, y que, por ejemplo, uno diría, hay algunos que están hechos básicamente para convocar, para llamar a hacer algo. Otros están haciendo para instruir, para decir cómo hay que comportarse o cómo hay que actuar. Otros para decir simplemente, yo existo, yo estoy presente, yo soy, para darse a conocer. Otros sirven como comunicación interna, para fortalecer una organización. Lo interesante de este tipo de panfletos, por la situación en que se dio, es la diferencia que tienen con, por ejemplo, el rol que jugaron los panfletos
documentos, manifiestos, grafitis, etc., en otra experiencia que me tocó vivir, que fue mayo del 68. O que pueden ser incluso las movilizaciones del 2011-2012. Estos son de una urgencia y en definitiva, independientemente que se le pongan, tengan un elemento humorístico, etc., son urgentes y son muy sobrios. No son la exuberancia de lo que son los panfletos de mayo del 68. A nadie se le ocurriría en esa época decir pidamos lo imposible, hagamos lo imposible. Decía, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que se puede hacer. Y ese es un valor enorme, a mi juicio. Entonces, hay este aspecto de cumplimiento de muy distintas funciones. Ahora, Miriam, una cosa que hace que a mi juicio es muy interesante es las introducciones que hace a las distintas secciones. Hay, no recuerdo exactamente cuántas, pero hay un número largo de secciones, que son 21 secciones, donde va ella de alguna manera agrupándolos, algunos a veces se repiten, y ella hace una introducción. Claro, en una segunda edición, esa introducción tiene que ampliarse un poco, porque hay cosas que no quedan explicadas y que valdría la pena, sobre todo porque hay que pensar que Fanny, tú, ella y yo podemos entender, y muchos de los que están presentes aquí, pero la mayoría del país no lo entendería, porque la mayoría del país tiene otra edad. Y entonces yo creo que hay también que hacer una cierta... hay que mejorar, si se podría usar la palabra, la explicación de lo que eran los distintos grupos. Por ejemplo, yo creo que es decir, en el bloque socialista estaba un grupo al cual yo pertenecía, que era la Convergencia Socialista, que no aparece. Y se habla además de que hay por un lado un centro, es decir, que hay una oposición que es de centro-izquierda y la otra es de izquierda. Ahora, yo creo que el Partido Socialista no habría aceptado. El Partido Socialista formaba parte de la Alianza Democrática y la Alianza Democrática era una alianza de centro e izquierda, pero no de centro-izquierda. Hoy día uno podría decir que ya la concertación fue centro-izquierda, pero eso es otra cosa. Pero en aquella época, el Partido Socialista, había dos partidos socialistas y ambos eran claramente partidos de izquierda. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque quería hacer una referencia al aspecto en las secciones, en las introducciones. Hay una cosa que es muy hermosa, que es, primero cuenta rápidamente de qué se trata el tema al cual van a aludir los distintos panfletos, y después casi siempre hay una historia de dónde salieron, quién se los dio, qué significaban, digamos, de alguna manera esas personas. Y debe hacer referencia a algunas de las personas a las cuales esos panfletos aluden. Y a veces se hace en forma muy poética. Yo no puedo dejar de pensar en esta frase para un conjunto de panfletos que eran de muy grueso calibre. Entonces se lo corrió el riesgo que le revisaran la cajuela del auto y que estaba repleta de panfletos. Por suerte no revisaron, porque la detuvieron los militares, andaba sin el carné de chofer, lo que es absolutamente imperdonable en una época de dictadura. Bueno, mi amigo Tomás Mulián se dedicaba a andar sin carné de identidad en aquella época. Bueno, por suerte no revisaron la cajuela de mi vehículo, repleta de panfletos que había recogido en las manifestaciones. Por la tarde, una vez en mi hogar,
al caer la noche, los oculté dentro de un sobre que dejé metidito. Esto de metidito, mucho hito. Ya. Por la tarde, una vez en mi hogar, lo voy a leer a mi manera. Por la tarde, una vez en mi hogar, al caer la noche, los oculté dentro de un sobre que dejé metido en un libro de cocina. Allí hicieron su propia resistencia. Es una belleza enorme esa expresión. Ahora, fuera de hablarnos, de mostrarnos, de hablarnos de los panfletos y los panfletos hablarnos del rol que ellos jugaban en esa época, se trata de panfletos fundamentalmente de un campo de la sociedad chilena, que es el campo de la oposición. Y estos panfletos nos hablan de las oposiciones. Y en ese sentido, uno puede ver que hay dos sensibilidades de oposición, para no complicarnos en la discusión sobre las estrategias, en fin. Y yo creo que una de las cosas interesantes es entender que en esas dos sensibilidades, una más ligada a la posibilidad de movilizaciones que no signifiquen formas de violencia, y otra que sí hagan ver la violencia como algo necesario, como la única manera de terminar con la dictadura. Yo creo que, si bien se expresaron en estrategias distintas, son, a mi juicio, complementarias. Por supuesto que uno puede ver la una como un error, pero la pregunta que nunca se va a poder resolver es: si toda la oposición hubiera escogido la vía violenta, si realmente se habría terminado con la dictadura o habría sido enteramente aplastada como fueron las que lo escogieron. Y si toda la oposición hubiera elegido la vía no insurreccional, si no habría terminado enteramente cooptada. Si de alguna manera, y por supuesto, yo estuve en una de las líneas, yo creo que la violencia era enteramente justificada desde el punto de vista ético. Intentar matar a Pinochet éticamente estaba muy bien, solo que era un error, a mi juicio, un enorme error político. No tiene nada que ver, no hay un juicio moral sobre eso, el juicio moral es positivo, háganlo. Hay que hacerlo. Ojalá estuviera hoy. Y eso está en la doctrina de la Iglesia, el magnicidio, digamos, el tiranicidio como una aceptación, digamos, por parte de la Iglesia. El problema no es moral, el problema es político. Pero yo que creo que ese era un enorme error político, de repente me pregunto, bueno, capaz que si no hubiera existido eso, si eso no hubiera sido, y hay una insinuación de eso en el texto por parte de Miriam, si esa línea no hubiera existido, capaz que la otra no hubiera tenido la misma urgencia. Al revés, si no hubiera habido la línea de de buscar la salida de la dictadura no por vía violenta, no habría habido después un espacio. La elección del plebiscito permite al Partido Comunista, que estaba originalmente en contra, y a un gran sector que estaba en contra, incorporarse a una lucha y ser, por lo tanto, al final, no los derrotados, sino también los vencedores. Y eso hay que entenderlo. Y esto me lleva al otro tema que yo creo que es importante en las reflexiones que se pueden hacer sobre, al hablar de las oposiciones, hablar de otro aspecto de las oposiciones, que tiene que ver con
la vinculación que hay entre el mundo de lo social y el mundo de lo político. Yo eché de menos, lo digo con toda franqueza, en el prólogo del libro, de una persona a la cual admiro mucho, que es Alejandro Osorio. Alejandro, ¿no? Jorge Osorio. Que era el director de Serpaj y también del Canelo de Nos y todo eso. No se menciona a los partidos políticos. Yo creo, y hice un intento bien discutible desde el punto de vista metodológico, pero de contar, de hacer un muestreo de los grafitis. Y un porcentaje mayoritario viene de partidos o de militantes de partidos. Entonces, no es solo la expresión de alguien o de un pueblo que no tiene ninguna vinculación política. O sea, no es solo una expresión del fascismo. Y, de hecho, una de las cosas que llama la atención es la importancia que tienen los partidos políticos. La gran primera movilización, que es, como señalaba Fanny, la del 83. Bueno, entendamos bien, es organizada por los partidos políticos, solo que los partidos políticos no podían llamarla, y entonces, ¿qué es lo que escogen? La Confederación del Cobre. ¿Y la Confederación del Cobre cómo está formada? Por demócratas cristianos, socialistas, comunistas, etc. ¿Y a quién ponen para que convoque? A una mezcla de Salo Reyes con Lech Walesa, que era Seguel. Claro. Que, mírenlo físicamente, y era eso. ¿Ah? Y que no era obrero, era empleado, porque si hubiera sido obrero, habría sido imposible. Y Fanny nos acaba de dar el testimonio. Las Mujeres por la Vida, gran organización de mujeres, ¿de dónde nace? Nace porque militantes de partidos deciden hacerlo y por supuesto convocan a mucho más. Entonces, pensar que aquí hubo una oposición social a la cual los partidos coparon en algún momento es enteramente falso. Y en el llamado al plebiscito, y todos los últimos panfletos son sobre el tema del plebiscito, y ahí se ve también, son casi todos llamados por distintos partidos políticos, cada uno a su manera, cada uno llama de su manera. Y el plebiscito, a mi juicio, que no es lo que la oposición quería, ninguna oposición quería eso. Y en ese sentido yo creo que hay un sesgo al hablar de un periodo como electoralista. Nadie era electoralista en ese momento. Es porque algunos pensaban que a través de las elecciones, pidiendo elecciones libres, que es lo mismo que están pidiendo, digamos, hoy día para el caso de Venezuela, pidiendo elecciones libres, se podía salir. Ahora, la pregunta que se hizo Badel en ese momento fue, ¿y por qué Pinochet iba a llamar a elecciones libres? O sea, era evidente que no va... Bueno, pero cuando se llama a elecciones libres, no es por un afán electoralista. Es porque se pensaba que no había otra salida en ese momento. Y de hecho el plebiscito no era algo que quería. El plebiscito es una estrategia diseñada por Pinochet para mantenerse y para quedarse, transformar una dictadura militar en un régimen militar civil, en un régimen militar civil, más bien en un régimen autoritario. En un régimen autoritario en que manden los civiles, pero con el poder de veto militar. Y la exclusión, por supuesto, de lo que era la oposición. Eso es la estrategia del plebiscito. Y entonces, a la oposición, por los errores, no vamos a entrar en esta momento, que se sea, no le queda otra que transformar ese llamado a preservar
a pasar de un régimen, de una dictadura a un régimen militar civil, a un régimen autoritario, a pasar de una dictadura a un régimen civil, no le queda, un régimen autoritario civil, no le queda a la oposición otra que decir, vamos a transformar este mecanismo en desencadenamiento de una transición. Ahora, lo que venga después de la transición, que no es la materia del libro, lo que venga después, lo que hagan los gobiernos democráticos, gobiernos malos, no está en cuestión. No quedaba otra alternativa. Y entonces, ¿y el pueblo? El pueblo no estaba por el plebiscito. Fueron los partidos políticos los que llamaron. A mí me tocaba ir a hablar con los curas, que eran los primeros que estaban contra el plebiscito. ¿Por qué? Porque les habíamos dicho que todo lo que viniera de Pinochet era mentira. Y entonces, son los partidos los que organizan. Y el plebiscito es el momento, a mi juicio, uno de los más interesantes en la historia política chilena, porque es la expresión de la mejor vinculación de lo político partidario con lo social. Y ese es el punto central. Chile ha sido siempre la historia, hasta un cierto momento, yo lo ubicaría en el 2006, Chile ha sido siempre la historia de la relación y la imbricación entre lo político y lo social, al menos desde los años 30. No hay movilizaciones sociales en que no estuviera militante de partidos políticos desde 1938 para adelante. En todas estas. En todas habrá militantes. Y entonces una de las cosas que a uno celebra en este libro es ¿quiénes escribían estos panfletos? Militantes. Y hay que celebrar lo que es el militante político partidario. Era un militante curioso, porque era un militante que ya no, que tenía cierta distancia con la directiva. ¿Por qué? Porque además la podía ver poco, tenían que mandarse ellos mismos. Era una especie de franja, que era medio ONG, medio militante, semidirigente. Y entonces, ese es el que construye, junto con las directivas, lo que construye, y la movilización, lo que construye la oposición que derrota a la dictadura. Y en ese sentido, a mi juicio, estos panfletos muestran eso. Muestran esa capacidad de vinculación de lo político partidario con lo social, que es lo que hoy día se perdió. Que es lo que hoy día se ha perdido. Ahora, el libro termina con una frase un poco pesimista que de alguna manera borra un poco lo que ha dicho antes. O sea, no lo logra borrar, afortunadamente. Y es plantear una interrogación. ¿Derrotamos a Pinochet y a la dictadura? Pero por supuesto que la derrotamos. No como hubiéramos querido, como decía Fanny, no como hubiéramos querido, pero se derrotó a la dictadura. Otra cosa distinta es lo que se construye después. Pero es algo distinto. Y habría que ver, entonces, ahí entrar al análisis de eso. Pero lo que hay que entender es que el momento culminante, uno de los culminantes de la historia política chilena, es el plebiscito, precisamente porque hay millones que se movilizan vinculados a lineamientos, a organizaciones partidarias. Y quién sabe si en el tipo de sociedad que nos describía Fanny, esta vinculación entre partidos y sociedad ya nunca más pueda darse. Ese es un problema que está por verse. Bueno, termino volviendo a felicitar este trabajo que permite precisamente que desde documentos como estos uno pueda repensar, reanalizar los
procesos sociales y políticos. Y valorar al mismo tiempo la capacidad que tiene el pueblo, la gente, y que tenían los partidos políticos en Chile. Gracias. Gracias, Manuel Antonio. Vamos a darle ahora la palabra a la autora del libro, a Miriam Carmen Pinto. Miriam, adelante. Muchas gracias. Bueno, después de tan amplias presentaciones, muchas gracias a mí. Solamente me queda agradecer, ¿no?, a Ediciones de Radio Universidad de Chile por haber acogido esta iniciativa, y también a todos los que, bueno, están aquí presentes, y muy particular a quienes permitieron, ¿no?, que este libro sea lo que llega a ser, ¿no?, que viene de la calle y que sale de nuevo a la calle. Y yo quiero decir públicamente que aquí está Juan Carlos Cárdenas, que yo creo que fue el culpable, porque el primero que me acercó al mundo de los panfletos y de la gráfica con la ACU, estoy hablando antes del 80, por ahí por 1978, 1979, cuando me pasó un montón de una carpeta, ¿no?, con afiches, con panfletos y del mundo de la cultura, y porque yo estaba haciendo un reportaje. Y muy tonta, porque después le devolví todo y no dejé ninguna copia, cosa que me arrepiento hasta los días de hoy, porque además para colocar aquí panfletos del mundo de la cultura tuve que recurrir a Antonio Cadima, quien es un artista y destacado por la confección tanto de afiches como también de panfletos. Y bueno, Antonio Cadima me dijo que no pudo venir, pero él su casa la convirtió en un archivo que le denomina Archivo de la Memoria y de la Resistencia. Y yo recurrí a él para completar esta colección con la parte de la cultura. Y él me dijo, mira, tú tienes que buscar el material porque yo no tengo nada sistematizado, a excepción de los afiches que he hecho a lo largo de todo el periodo de la dictadura. Así es que me permitió meterme ahí y navegar en un archivo, y a quien obviamente agradezco aquí públicamente porque logra completar, ¿no?, la colección. Como asimismo al archivo de la FECH, que también cede algunos, sobre todo un afiche, pero que yo lo incluí porque circulaba como volante y como panfleto de mano en mano, incluso de manera semiclandestina. Es un afiche que se refiere a los primeros trabajos voluntarios, y donde hay una víctima, que es Patricio Manzano, ¿no? Bueno, y sobre todo agradecer a quienes posibilitaron que yo pudiera seguir las pistas de quiénes eran los autores de estos panfletos. Obviamente fue una tarea enorme porque, si bien, claro, como decía Manuel Antonio, están con la marca, digamos, ya sea de partidos políticos o de algún movimiento, la verdad es que es un material anónimo, ¿no?, y más aún en dictadura. Pero yo quise seguir alguna pista, y dentro de esas pistas, bueno, logré dar con Cecilia González y su marido Raúl Valdés, a quien asesinaron, ¿no?, en 1989 porque estaba pintando una muralla. Y bueno, Cecilia me contó, y de hecho, bueno, yo conocí a Raúl Valdés en los tiempos del Comando Socialista por el No, donde yo trabajaba en la campaña del No. Y cuando le conté a él, y yo esto lo digo en el libro, ¿no?, cuando le conté que yo ya tenía una primera aproximación de una buena cantidad de panfletos, y me dice, yo te voy a pasar, y me entrega también un montón, y de hecho hay unos que son unos billetes
que están muy reconocidos porque los hizo él y lo hizo por ambos lados. Y de hecho me contó que cuando los lanzaban a la calle, la gente los recogía y como parecían de verdad, los guardaba en la billetera, porque la verdad es que mucha gente lo que hacía era recogía estos panfletos que estaban revoloteando cuando el viento hacía su trabajo, ¿no? De llevarlos a las manos de las personas. Algunos los recogían y los leían y los volvían a la vereda, pero otros no, otros los guardaban. Bueno, ahí está también mi amigo, ¿no? Humberto Lea, que él, el año 89, casi al comienzo del 90, ya cuando, después del plebiscito del no, un día conversando y coincidimos que teníamos panfletos, ¿no? Que él tenía y yo también. Y entonces un día llega a mi casa y me pasa una cajita llena de panfletos para que yo gestionara una exposición gráfica. Soñamos en ese tiempo, ya estamos en los años 90, con una exposición de los panfletos puestos así, ojalá, sobre murallas y en un espacio público, pero la verdad es que nadie nos dio boleto a nuestra propuesta. Y es más, incluso el año, me parece que el 92, 93, cuando surgieron los primeros llamados del Fondar, Bernardita Cancino, que tenía en ese momento una oficina de consultora de proyectos. Yo no sabía en ese tiempo hacer proyectos, entonces recurrí a ella para que me ayudara a formular un proyecto y presentarlo al Fondar con tal de llevar adelante este proyecto de la exposición gráfica con el material, ¿no? Y la verdad es que también no fue mal. Y entonces, claro, la conclusión era que en ese momento no muchos querían mirar a lo que había sido el proceso mismo de la dictadura. Entonces, un agradecimiento y también, ¿no?, al señor Daniel Urzúa, que él viene del mundo de los trabajadores de la gráfica, es un imprentero, tenía una imprenta, ese es su trabajo, y durante la dictadura en su imprenta confeccionó miles y miles y miles de panfletos, y que hasta que lo pillaron, ¿no? Y de hecho estuvo preso por eso, y tanto así que después tuvo que salir al exilio. Yo la verdad es que quisiera llamar adelante a Humberto Lea, a Daniel Urzúa y a Cecilia, porque quiero regalar el libro, ¿no?, en agradecimiento. Y con ello sería mi presentación. Muchas gracias. Bien, solo eso. Muchas gracias. Sí, agradecerles, agradecerles en nombre de todos nosotros también, ¿no? Lo digo en un sentido político y histórico. Y en nombre de ustedes a todos quienes no sabemos sus nombres, las circunstancias en las cuales se produjo este material, como decía Manuel Antonio, no solamente el que diseñaba, sino el que imprimía, el que llevaba, como decía Fanny también, el que iba pasando rápido en una camioneta y los tiraba y aceleraba para que nadie se enterara. Y eso se hizo tantas veces, ¿no? Y en medio de tanta censura, si no hubiera sido por eso, la tarea de la resistencia en el plano organizativo, político, de movilización, indudablemente no hubiera tenido el mismo resultado. Estamos muy contentos de haber reconstruido este pedacito de la historia que es tan necesaria, es fundamental para entender el tiempo que recién pasó, pero el tiempo que vivimos también, y como corresponde a una celebración y a la presentación de un libro, vamos a tomarnos ahora una copa de vino. Muchas gracias, buenas tardes.